¿Qué tal? Estamos ahora iniciando lo que será la revisión de algunos comandos que van a ocupar para el servidor de FISMAT, y también voy a ver o a revisar lo que debieron de haber hecho para resolver su evaluación, su examen que tuvieron por ahí el lunes pasado. Bueno, entonces para esto lo primero que voy a comentar va a ser unos aspectos de configuración que pueden ser útiles para cuando ustedes estén trabajando remotamente en el servidor de la facultad. En este caso, bueno, no me voy a conectar utilizando PuTTY porque en este momento no estoy utilizando Windows, estoy utilizando el sistema operativo de la Mac OS X. Y entonces en el caso de la Mac me permite tener una terminal y mediante un comando puedo hacer yo la conexión al servidor de la facultad. Entonces el comando que me permite hacer esa conexión se llama SSH y debe de ir seguido del servidor al que te quieres conectar. En este caso, bueno, el servidor dije que es fismatumich.mx. Entonces me conecto, bueno, para esto le doy enter y me debe de conectar. Ahí está, ya se ha conectado. Tal vez podrá llamarles la atención aquí a ustedes de que no me haya pedido la contraseña. Lo que sucede es que ya tengo registrada o guardada la llave que me permite registrarme desde el equipo que estoy usando localmente, que es bueno, que tiene este nombre, para cuando me quiero conectar a FISMAT, y de esa manera evito en un momento dado que me esté pidiendo la contraseña cada vez que me conecto. Bueno, el primer archivo que quiero que revisemos es el que se refiere al que les va a permitir a ustedes reenviar el correo. La cuenta que les dieron en el servidor de la facultad puede recibir correo y también pueden enviar correo. Entonces, eh, seguramente nunca vas a revisar, o van a ser muy pocas veces las que revises el correo que te llega al servidor de la facultad. Por lo tanto, lo que yo te recomendaría es que, bueno, si en algún momento llegan a mandar algún correo los administradores del sitio o incluso de la misma escuela, podrías reenviar tu correo a tu cuenta institucional que tienes de la universidad. ¿Cómo hacen eso? Bueno, para eso necesitan ustedes editar, bueno, crear un archivo. Recuerda que habíamos ya comentado de que hay un comando que te permite usar un editor en la terminal. Este editor, por ahí recordarás, se llama Nano. Entonces tendríamos que poner Nano. Y después del seguido del comando del editor, voy a poner lo que es el nombre del archivo que tienen que crear ustedes. El archivo que tienen que crear se llama .forward, de esta manera. Aquí es importante que, bueno, el archivo se llame bueno, lleve esas letras en minúsculas y vaya precedido de un punto. Generalmente los archivos en los sistemas operativos parecidos a Unix, cuando el punto es el primer carácter en el nombre, con eso se hace o se logra que el archivo se oculte. Se oculte a otros comandos, que en este caso el archivo permanezca o ya no lo puedan encontrar. O sea, nada más para, en un momento dado, archivos de configuración como este que permite reenviar el correo a otra cuenta, pues no se estén mostrando para que no se haga una lista tan grande, ¿no? Entonces, bueno, voy a editar ese archivo con el nano. Y ya, bueno, había comentado acerca de este error que estaba por aquí apareciendo, que es un error de configuración. Bueno, simplemente tú le das enter y con eso debería de ser suficiente. Entonces, tú deberás de escribir una línea indicando a la cuenta de correo que quieras en un momento dado que se reenvíe el correo que te esté llegando a tu cuenta que tienes en el servidor de la facultad.
Entonces, bueno, yo aquí en particular escribí mi cuenta que tengo mi cuenta institucional que tengo aquí en la universidad, ¿no? htg@umich.mx. Eh, Puedes en un momento dado poner más de una cuenta, simplemente las vas separando por líneas y de esa manera podrías enviar el correo a dos cuentas o a tres, aunque bueno, pues eso como que no tiene mucho sentido, pero bueno, eso ya, esos ya son los gustos ahora sí de cada quien. Entonces, bueno, eh, pones entonces el correo donde quieras que se reenvíe y ya después simplemente le das, te sales. Para eso habíamos dicho que tendrías que darle control X. Aquí en este caso no me preguntó que si quería guardar porque pues no hice ningún cambio, ¿verdad? Entonces, ese es un archivo que habría que configurar o bueno, crear y ponerle la dirección de correo a donde quieres que se haga el reenvío. Otro archivo que se necesita, bueno, que valdría la pena que lo tuvieras, es la configuración de este editor del Nano. No tiene muchas opciones para configurarlo, pero bueno, algunas pueden ser útiles. Y entonces el archivo que hay que crear en este caso es el archivo que se llama .nano.rc. Este también como está precedido o lleva al principio un punto, pues va a ser un archivo oculto. Entonces, bueno, ese es el nombre que debería de tener entonces el archivo que permite configurar Nano, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a editar y esto es lo mínimo que debería de tener tu archivo. La primera opción, el set auto indent, te sirve a ti para que puedas en un momento dado, eh, cuando empiezas a sangrar el código, para que entonces la siguiente línea también quede sangrada a la altura que lo dejaste. Porque si no, de otra manera, pues tendrías que estarle rellenando con espacios hasta que en un momento dado te quede alineado el, el texto. La siguiente opción, que es la de Set Backup, esta les va a permitir a ustedes guardar una copia de respaldo. Es decir, cuando tú guardes el archivo, se van a guardar dos archivos. El más reciente, que es el que tiene el nombre original, y va a haber otro archivo que tiene un nombre que se parece al original, pero tiene un carácter adicional al final y ese digamos es la penúltima versión que se grabó del archivo. Entonces, si por alguna razón quieres regresar a la versión anterior, eh, bueno, la penúltima, pues podrías utilizar el respaldo, ¿no? Bueno, aquí yo tengo habilitada esta opción Set Mouse. A lo mejor no es tan compatible si estás utilizando PuTTY, pero bueno, con el Set Mouse pues me permite, por ejemplo, cambiar o moverme dentro del editor utilizando el ratón. Luego tengo acá esta otra opción que es la bueno, llamada Setup Size. Y con esta, cada vez que ustedes le dan tabulador para hacer el sangrado, va a tener un salto de tres caracteres o de tres espacios, ¿no? Eh, por lo general, este me parece que está configurado a 8, entonces cuando le das tabulador, pues brinca un montón. Entonces, un sangrado más pequeño, con eso se lo puedes ajustar, ¿no? Y la última opción, la que dice Set Tabs to Spaces, bueno, con eso permite convertir los tabuladores en espacios. Generalmente la mayoría así lo hace, utiliza, bueno, los tabuladores los quiere uno convertidos en espacios, pero bueno, así lo podrías tener, ¿no? Entonces, mínimo debería de tener esas 5 líneas, entonces tu archivo de configuración para el editor Nano, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a salir, control X, ya está. Bueno, ok. Eh, Ahora, pues vamos a entrar a la materia bueno, al punto principal de esta plática que tiene que ver pues con una posible solución a lo que es el examen, ¿no? Entonces, yo les había solicitado a ustedes que en el punto 1 que escribieran un método de Java, por supuesto, pues es con lo que estamos trabajando, pero bueno, por si luego acá alguno dijera, bueno, es que yo conozco otro lenguaje, no, es en Java.
que devuelva una letra. Entonces aquí ya tenemos algo interesante. Queremos que el método devuelva una letra donde sea el resultado de codificar una calificación numérica entera que se le solicita o se le pide al usuario. Entonces la codificación pues está dada en la siguiente tablita y entonces cuando el valor está entre 0 y 5 quieres que dé la letra F. Para un 6 quieres la letra E. Para el valor de calificación de 7 la letra D y así sucesivamente hasta que con 10 obtienes la calificación de, bueno, la codificación sería la letra A. Dice también que el método debe de pedir la calificación hasta en 5 ocasiones, cuando no está entre 0 y 10, es decir, le permite al usuario que se llegue a equivocar hasta 5 veces. Si después de si ya en la sexta se vuelve a equivocar, pues en ese caso, pues va a dar va a dar una letra Z, que es lo que aquí dice enseguida, ¿no? Si la calificación no está entre 0 y 10, la calificación será Z, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que tiene que hacer el programa. Entonces, voy a tratar de escribir el método, pues irlo viendo. Quizás lo válido sería que lo pusiera en papel, ¿verdad? Como se los pedí a ustedes, pero bueno, si lo empiezo a poner en papel, pues aquí necesitaría otra tecnología para que pudieran ver cómo lo voy anotando. Digo, todos es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces voy a crear un archivo con el nano y si quieren le llamamos a este archivo primer parcial, ¿de acuerdo? Entonces va a ser primer parcial.java. Ok, entonces, ¿cómo se va a llamar la clase? Para, para esto que estoy haciendo, pues la clase se deberá de llamar primer parcial, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Primer parcial y luego encerramos entre llaves. Recuerda que los métodos te deben de quedar escritos. Uy, aquí ya tengo un problema con este editor. Bueno, esta llave sí me dejó ponerla, pero no sé por qué razón el signo de interrogación lo puso por acá. Bueno, aquí ya se lo quité. Entonces decía que los métodos que ustedes van a escribir deben de estar dentro de una clase. No pedí que escribieran una clase, o sea, simplemente el método, pero bueno, yo lo voy a colocar de una vez dentro de una clase para, si luego quieren que hagamos una prueba con lo que se hizo, pues veamos cómo funciona. Bueno, dentro de lo que decía acá en la actividad es que esta se le debe de pedir eh, debe de ser pedida al usuario la calificación, ¿verdad? Aquí. Entonces, sí, eso significa que pues necesitas trabajar con lo que es la entrada estándar. Entonces, para poder trabajar con ella, necesitamos importar una clase. ¿Te acuerdas cuál es? Y esa debe de estar afuera de la clase. Entonces, habíamos comentado que debemos escribir import java util.scanner. Scanner lleva una S mayúscula, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Ok, entonces, ahora sí ya voy a empezar a escribir el método. Bueno, ¿cómo debe de ser la cabecera de nuestros métodos que vamos a utilizar? Bueno, nuestros métodos que vamos a utilizar, aquí empiezo a hacer el sangrado, ¿verdad? Porque el método queda dentro de la clase. Bueno, decíamos que tiene que llevar static, porque queremos hacer un método que pueda ser llamado desde el método main, ¿recuerdan? Y entonces, este método que voy a escribir para hacer la conversión, ¿qué tipo deberá de devolver? Bueno, de eso dijimos que queremos un carácter. No sé cómo le quieran llamar al método, yo lo voy a llamar codifica calificación, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿hay que pasarle algo al método? No. O sea, dentro del método se va a pedir la calificación, ¿verdad? Y va a va a ser la codificación correspondiente. Bueno, entonces pongo aquí mi llave para poner el cuerpo del método y bueno, y si quieren de una vez lo puedo cerrar.
Digo, pues ya que estoy aquí en esto, vamos a cerrarlo. Así se me olvidan menos cosas después por hacer. Y ahora voy a meter dentro del cuerpo del método una primera línea para hacer qué. Bueno, pues necesito tener un objeto de tipo escáner. Esa línea ya la han visto en varios códigos. Entonces hay que poner escáner, teclado y enseguida le van a asignar la creación del objeto que van a crear ustedes con el constructor de la clase escáner. Ya decimos, se llama igual que la clase. Y tienes que pasarle la entrada estándar, ¿de acuerdo? Ahí está. Luego, habrá que declarar algunas variables. Bueno, una variable que no se nos debe de pasar declarar, pues es la que vamos a utilizar para el resultado de lo que va a ser el método. Entonces, el método codifica calificación debe de regresar algo de tipo char. Entonces voy a declarar una variable que sea de ese tipo. Le voy a llamar letra, ¿no? Y de una vez, para que no se me olvide, lo voy a poner al final que quiero regresar esa variable. ¿Sí? Entonces, si más o menos vamos haciendo de esta forma las cosas, pues nos vamos organizando y no se nos va pasando lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué más necesito declarar? Bueno, también necesitan declarar ustedes pues, la calificación que le van a pedir al usuario. Esta calificación dijimos que es un entero. Entonces, utilizo este tipo int y voy a llamarle calificación, ¿verdad? Calificación, ¿qué más ocupo? Y por ahí habíamos puesto bueno, hay algo que dice aquí que se le puede pedir hasta 5 ocasiones. Entonces, tengo que ir contando el número de veces que voy pidiendo o que he pedido la calificación, ¿no? Para el caso de que el usuario rebase esas 5 veces, pues entonces ya ponerle la famosa letra Z, ¿no? Ok. Esta cantidad de veces, ¿con qué valor la inicializo? Pues bueno, al inicio no se ha hecho ninguna vez, por lo tanto deberá de tener un 0. Aquí estoy observando que tengo un error, ¿verdad? Me falta una I. O bueno, o sí estaba. Ok, bueno, ahí está. Calificación. Y ahora, ¿qué voy a hacer enseguida? Bueno, pues es muy claro lo que tiene que hacer este método, ¿no? Primeramente vas a pedir la calificación y después haces la codificación. Ahora, para la parte de la calificación hay que validar la entrada, pero nada más la tienes que validar hasta 5 veces. Entonces, puedo ahorita escribir la parte de hacer la validación. Ya habíamos dicho que para eso lo más natural es que uses un ciclo do while. Puedes utilizar cualquier otro ciclo, pero bueno, el más sencillo, porque terminas escribiendo menos código, es do. Entonces, bueno, pongo do, luego abro una llave para poner su cuerpo o del ciclo. ¿Y qué voy a hacer dentro del ciclo? Bueno, lo que quiero hacer es, voy a poner una sentencia de salida donde le pida al usuario que ingrese la calificación. Entonces, aquí le pongo algo así como ingresa calificación, ¿verdad? Y quizás un mensaje, así como para orientarlo, que pues, debe estar entre 0 y 10. Son 11 posibles valores. Y que le ingrese, ¿no? 2 puntos y listo. Y luego cierro con punto y coma. Aquí puse println, pero me gustaría que el mensaje quedara en la misma línea donde voy a estarlo pidiendo, por lo tanto lo voy a quitar el ln para que no genere el salto de línea, ¿sí? Bueno, ya está. Ahora, lo que se lea, que en este caso es la calificación, bueno, lo que voy a guardar en la variable calificación, le voy a asignar el entero que se estaría convirtiendo desde la entrada estándar. Entonces, para eso hay que utilizar el método nextInt. Y una vez que hiciste esto, pues entonces el contador que tienes acá, el de veces, pues habrá que incrementarlo, ¿no? Entonces, ahora decimos que el nuevo valor de veces le voy a asignar el viejo valor de veces más 1, ¿verdad? Punto y coma. Y con esto, pues ya entonces podría en un momento dado poner ahora sí poner el while
para la parte que habíamos dicho, ¿no? La validación de la entrada. Entonces, este ciclo lo tengo que repetir mientras la calificación sea menor que 0, ¿sí? O la calificación sea mayor que 10, ¿verdad? Mayor que 10. Y cierro con punto y coma. Bueno, déjenme arreglar un poco esto, porque no sé por qué razón el editor este es un dolor de muelas. Bueno, pues que quedó. Bueno, hasta ahí entonces, como se está haciendo la validación de la entrada, pues cada vez que ustedes pongan, el usuario mete una calificación que no esté entre 0 y 10, va a estar pide y pide y pide y pide. Pero queremos que este ciclo no se agarre pidiendo eternamente, máximo 5 veces. Entonces, además de esta condición que tiene para que se repita, que es el while, por aquí no sé por qué se escondió. Bueno, se supone que por aquí está. ¿Qué voy a hacer con esta cosa fea? Creo que... A ver, permítanme. No. Ok. Bueno, ¿qué podría hacer? Pues creo que voy a tener que guardar esto. Control X. Guardar yes con ese nombre. A ver. Déjenme ver si va bien esto. Le voy a dar cat a primer parcial. .java. Si va bien, nada más que creo que el editor no me está, se está comiendo algunas cosas. Pues me van a disculpar, pero voy a seguir trabajando con otro editor. Por desgracia, el nano aquí parece que está metiéndome ruido. Hay otro editor que es muy parecido, llamado Pico. No sé si este se vea mejor o se vea peor. Déjenme ver. Pues bueno, se están perdiendo caracteres, no sé si lo pueden observar. Aquí tenía un paréntesis que ya no está. Aquí calificación me lo cambió muy feo. No, déjenme utilizar otro editor porque este está muy feo. Y ya sé que están pensando, van a decir, y bueno, ¿y para qué nos sugiere que lo usemos? Ok, bueno, yo ahorita nada más quiero escribir para la solución. Voy a utilizar este otro editor, el VI. Con este sí no voy a tener ningún problema. Entonces aquí, vean qué feo justifico. Y por acá estaba ingresa calificación. Ok, ya está ahí. Bueno, decía yo que pues ahorita la validación de la entrada está para que se esté haciendo mientras no den una calificación válida, pero decíamos que hay una limitante y queremos que esto se haga lo más 5 veces. Entonces, para que el ciclo se repita, además de que se cumpla lo que está ahí, o sea que calificación no esté en el rango, también se tiene que cumplir de que en este caso veces, recuerda que veces es el contador que está llevando cuántas veces se ha hecho esto, no sea, que veces sea en este caso menor que 5. Entonces, son las dos condiciones que se deben de cumplir, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner aquí un paréntesis al final y al inicio voy a poner otro paréntesis, ¿no? Y bueno, de esa manera, pues entonces ya este ciclo ya no se va a repetir indefinidamente. A lo más se puede llegar a repetir 5 ocasiones, ¿de acuerdo? Bueno, ya que está la parte de la validación de la entrada y
y que toma en cuenta que nada más va a permitir que lo repitas hasta 5 ocasiones. A continuación voy a proceder o voy a llevar a cabo la decodificación. Entonces, para esto, pues la estructura de selección que deberías de utilizar, la que recomendaba por su facilidad, es que utilices el switch. Entonces, aquí vamos a probar a la variable calificación. Voy a abrirle aquí un poco de espacio para separarlo. Entonces voy a probar a la variable calificación y recuerda que los casos pues necesitamos meterlos entre llaves, ¿no? Entonces ahí están las llaves y bueno, eh, podría empezar ¿con qué caso? Pues si tienes una idea de cuál va a ser el caso más frecuente, sería conveniente que pongas primeramente ese caso. Si tienen casi la misma probabilidad, pues da lo mismo con cuál empieces, ¿no? Así que pues voy a empezar con el 10. Entonces, cuando alguien puso una calificación de 10, entonces la variable letra debe de ser cargada con qué valor, con qué carácter, con una A, ¿verdad? Entonces, en este caso queremos A mayúscula, ¿sí? Luego ponemos el punto y coma y tenemos que poner break, porque ya no queremos que se haga ninguna otra sentencia que esté dentro del switch. Bueno, esto que hice para el 10, pues ahora lo voy a tener que llevar a cabo para lo que es el 9, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, para no entretenerme en, la, en el, estar tecleando el código, bueno, metiéndolo, voy a copiar y pegar. Entonces, aquí va una, bueno, esta sería para el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Y entonces, aquí, este sería el caso para el 9. Este sería el caso para el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faltaría el 0. Bueno, entonces ahora vamos a cambiarle con el 10, pues es una A. Con el 9 es una B. ¿Sí? Luego sería una C mayúscula, una D, una E. Luego, en el caso del 5, 4, 3, 2, 1 y 0, para todos estos va a ser una letra F. Entonces aquí puedo en un momento dado aprovechar lo de la caída de código y decirle que no haga nada cuando sea el 5. De igual manera con el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Sí? Entonces, cuando sea 5, 4, 3, 2 o 1, le voy a poner la letra F, ¿no? Que era lo que se estaba indicando acá en la evaluación, ¿no? Y bueno, aquí le damos un break. Y en caso de que no esté entre 0 y 10, es decir, que después de 5 intentos el usuario metió una calificación que no, entonces ahí queremos que se devuelva la letra Z. Entonces aquí le pongo un default. Recuerda que default sirve para indicar cuando ninguno de los valores de los case está dentro de la calificación, ¿sí? Entonces, en este caso, le voy a poner que le ponga una Z, ¿sí? Y su punto y coma. Aquí en este caso ya no necesito break porque pues, ya no hay más sentencias, ¿verdad? Pues ahí terminaría. Y pues parece que con esto el método que hace la codificación pues debería de funcionar. No sé si funcione, digo, podría compilarlo y ver si efectivamente sucede eso.
Entonces, Java C, primer parcial. Bueno, aquí hay un detallito, print. Ah, sí, se perdió una N, ¿verdad? Eso fue gracias al otro editor, bueno, al Nano. Entonces, déjenme regresar a la edición. Y aquí se ve, ¿no? Obviamente, si tú en la evaluación se te pasó poner un carácter, bueno, no te voy a poner toda la actividad incorrecta, ¿verdad? Lo importante es la idea. Bueno, ahí está. Bueno, por lo mientras compilo. Bueno, pues ya está entonces el primer ejercicio de esta evaluación. Veamos ahora lo que hay que hacer en el segundo ejercicio. Dice que se tiene que escribir un método Java que devuelva una matriz o arreglo 2D. Aquí te lo, para que no te me confundas, bueno, aquí te hice énfasis. Dice, luego de que apliques un escalar con algún operador aritmético a una matriz. Por ejemplo, cuando se tiene esta matriz 1, 2, 3, 4, y luego aquí me cambio de hoja, o bueno, ¿para dónde le doy? Sí. Ah, ok, tengo que hacerlo más para acá. Dice que con el escalar 4 y el operador de suma, la matriz que debe de devolver el método será 5, 6, 7 y 8. Es decir, a cada uno de los elementos que están en la matriz lo va a afectar con este valor aplicando este operador, ¿no? Bueno, dice que el método debe recibir y devolver una matriz tipo int si el último dígito de tu matrícula es par y double en el caso de que sea impar. Dice que también que los operadores que consideres sean los 4 operadores habituales que vimos o que hemos visto, que es suma, resta, multiplicación y división. Dice que el método tiene que darte null cuando el escalar sea 0 y el operador sea de división. Recuerda que no podemos dividir por 0. En el caso de que se dé un operador no válido, no sé, que alguien en vez de poner el de suma, resta, puso otra cosa, el módulo, dice que entonces la matriz de vuelta tiene los mismos valores que la matriz pasada al método. Es decir, es como si hubiera aplicado el escalar 0 con la suma o el escalar 1 con la multiplicación o con la división, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, voy a seguir editando el archivo, el primer parcial, para hacer la siguiente parte. Entonces, aquí voy a hacer el ejercicio 2. Bueno, entonces, necesito un método, ¿verdad? Otra vez. Y al igual que el método de codifica calificación, pues este también va a ser un static. Entonces, dijimos que este método va a devolver una matriz. Voy a pensar que mi matrícula termina en par y por lo tanto entonces tengo que devolver una matriz de enteros. Entonces una matriz o un arreglo de 2D, cuando va a devolverlo un método, lo tienes que indicar de esa manera. Entonces vamos a pensar que este método se llama escala. Le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Y entonces hay 3 cosas que le tienes que pasar. La matriz a la que va a aplicar el escalar, si quieres le llamamos M. Después podemos pasarle un carácter para indicar el operador que se va a aplicar. Y finalmente el escalar, ¿no? Entonces, eso sería la cabecera del método escala, ¿sí? Y bueno, vamos a ponerle el cuerpo. Entonces aquí en el cuerpo, llave de apertura, llave de cierre. Muy bien. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues hay que crear una matriz y después hacer un recorrido dentro de la matriz para agarrar cada uno de los elementos, hacer la operación y listo, ¿no? Y bueno, finalmente devolver la matriz. Bueno, pero no siempre voy a devolver la matriz, ¿verdad? Porque decía acá este texto que el método devuelve null cuando el escalar es 0 y el operador es de división. Entonces, esa es la primera, bueno, antes de que se intente hacer cualquier cosa, pues eso es algo que debería de probarse primero, ¿no? Para ver si no estamos en ese supuesto. Entonces,
¿Eso cómo lo pongo? Bueno, pues usando una estructura de selección. Entonces pregunto si el escalar, en este caso es igual a 0, y vamos a pensar que el operador, en este caso, es la división, y que la división se la dieron con la diagonal. Si es esa la situación, entonces vamos a decirle que regrese nulo. Con eso regresamos ese valor y la ejecución de este método termina, ¿verdad? Y cerramos. ¿Sí? Ahora, si eso no pasó, quiere decir entonces que pues tenemos que crear una matriz y tenemos que devolverla y hacer todo el show, ¿no? Entonces, bueno, primer paso, pues hay que declarar lo que vamos a regresar. Entonces, voy a declarar algo que se llame ME, algo así como matriz escalada. Esta va a tener, también es de 2 dimensiones y la voy a crear, ¿verdad? Entonces, para crearla, recuerda que hay que utilizar el operador new y enseguida, entre estos corchetes, tienes que poner una expresión, bueno, una expresión que te dé un entero. Entonces, la primera sería ¿cuántos renglones va a tener esta nueva matriz? Pues esta nueva matriz tiene los mismos renglones que la matriz que se le pasó. ¿Cómo obtienes la cantidad de renglones? Bueno, dijimos que hay una propiedad o atributo llamada, llamada length. Entonces, esa hay que aplicarla a la matriz que me están, o hay que aplicarla con la matriz que me están pasando. Con eso obtengo la cantidad de renglones. Luego, ¿cómo obtienes la cantidad de columnas? Bueno, decíamos que para eso vas a necesitar agarrarte un renglón y ver de qué tamaño es. Eso te estaría dando la cantidad de columnas. Como en este caso es una matriz, pues todos los renglones tienen el mismo tamaño. Entonces, bueno, puedo agarrar, por ejemplo, el primer renglón. Ese al menos siempre debería de existir. Eh, a lo mejor aquí valdría la pena poner otra prueba, porque podríamos decir, bueno, ¿y qué tal que se le pasó una matriz que tiene... Ah, bueno, no pasaría nada. Digo, si no tuviera renglones, la que se estaría creando aquí tampoco tendría renglones, ¿verdad? Bueno, entonces con eso tengo la matriz en donde voy a guardar el resultado del escalamiento o de la operación esta, ¿no? Y por lo tanto, esa es la matriz que debería de regresar. Entonces aquí pongo que voy a regresar ME. Ahora, ¿qué va entre el return y la declaración y creación de esta matriz? Pues el código que me va a permitir aplicar la operación. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, para visitar cada uno de los elementos de esta matriz ya habíamos dicho que necesitamos un par de ciclos anidados. Entonces empiezo con el ciclo externo. Para esto voy a utilizar una variable un contador que va a arrancar, i, que arranca en 0. Ya decíamos por qué la conveniencia de que sea 0, ¿verdad? Y mientras i sea menor que la cantidad de renglones. La cantidad de renglones ya la saqué hace ratito, ¿no? O ya la anoté porque la utilicé o la necesito para crear el arreglo donde va a quedar el resultado. Y cada vez que haga esta operación, bueno, cada que se haga una iteración hay que incrementar la variable i, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Y luego abro el cuerpo, voy a poner el cuerpo del ciclo for. Ahora, dentro de este ciclo for, le voy a poner aquí un espacio. Dentro de este ciclo for voy a poner el ciclo interno o el anidado. Entonces este sería, tengo que utilizar otro contador, voy a usar el 0, perdón, J. Y este J deberá de ser menor que la cantidad de columnas que tenga el renglón que estoy viendo. Entonces pues voy a estar viendo el renglón, el iésimo renglón, lo puedo referir con el índice i, así, ¿verdad? Excelente. Pude haber dejado ahí simplemente el 0 o cualquier otro, y debe de funcionar. Y después voy a estar incrementando j, ¿verdad? Y luego abro llaves para poner el cuerpo del ciclo for. Entonces, dentro de este ciclo for, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que voy a tener que hacer voy a tener que revisar cuál es el operador que me he pasado y entonces hacer la operación correspondiente. ¿Cómo haces eso? Aquí en este caso, simplemente pongo un switch
y voy a revisar operador, ¿verdad? Entonces, ahora va el cuerpo del switch. Se puede hacer con if, ¿verdad? Pero bueno, es más, me parece que en este caso es un poquito más directo utilizando el switch case. Entonces, primer caso, pues sería cuando le das la suma, ¿verdad? Y lo que vas a hacer en ese caso es en la matriz escalada, en el renglón I y en la columna J, ¿qué vas a dejar? Bueno, voy a dejar el valor que tiene la matriz que me pasaron, que está en la misma y en el mismo lugar, o sea, el mismo elemento, la misma posición, pues. Y si me pasaron el operador de suma, pues entonces pongo suma y el escalar, ¿verdad? Y ya está. Y después de esto, pues ya le doy un break. Entonces, eso que hice ahorita para la parte de la suma, lo tengo que replicar para la resta, para la multiplicación y para la división. Entonces, bueno, copié y pegué texto. Entonces aquí va al menos, bueno, resta, y aquí va resta, aquí va el asterisco, y entonces acá va la multiplicación, y por acá va el símbolo de división, y entonces pongo aquí mi operador correspondiente, ¿no? Bueno, eso lo hago entonces en el caso de que me haya pasado alguno de esos operadores. Pero si no me pasaron esos operadores, ¿qué debo de hacer? Bueno, si recuerdas por allá, en lo que leí, decía que, bueno, si no le dan un operador válido, pues entonces lo que tú debes de hacer es poner en la matriz escalada el mismo valor de la matriz que te pasaron. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo lo pones? Simplemente de esta manera, ¿verdad? Y pues parece ser que con eso ya debería de quedar todo. Y se regresa, ¿vale? Bueno, no supe si quedó cerrado este método, sí, aquí se ve. Bueno, esa es la ventaja de utilizar este editor. Cuando me paro en una llave, me señala la otra llave, la llave de apertura o viceversa, ¿no? Okay. Bueno, pues ese es el ejercicio 2. Para la parte del ejercicio 3, pues está más o menos parecido. Dice que se sobrecargue el método del punto anterior, es decir, que si hace un momento el método se llamó escala, pues el del ejercicio 3 también se va a llamar escala. Pero ahora va a recibir 3 parámetros en este orden. Primero la matriz, igual que hace rato, ¿no? Que le habíamos dado primeramente matriz, luego operador. Pero en vez de darle otro escala, le vamos a pasar otra matriz. Y entonces este método también va a dar una matriz nueva. Entonces con cada elemento de la primera matriz con cada elemento de la primera matriz se usa el operador que se le pasó con el elemento de la otra matriz, que está en la misma posición, ¿no? Entonces, aquí viene el ejemplo. Suponte que se pasó el operador de suma y te dieron las dos matrices. Entonces, el resultado, pues es lo que vemos acá. Sumas, por ejemplo, el que está en el primer renglón, primera columna, que es este 1, con el otro 1 que está en esa misma posición, y eso te da 2, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, dice aquí que estas operaciones las vas a llevar a cabo siempre y cuando las dos matrices tengan el mismo tamaño. Digamos que sería para cuando tenga sentido esto. Hay que validarlo. Y la operación tampoco la debes de hacer cuando no es una de las 4 operaciones mencionadas en el punto anterior, es decir, suma, resta, multiplicación y división. Y en el caso de que la operación no se pueda realizar, pues entonces el método tiene que devolverte el valor de null. El criterio para los tipos de las matrices, pues es el mismo que el punto anterior, es decir, si hiciste hace rato con int, la sobrecarga la haces también con int, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Entonces ahora, pues bueno, vamos a empezar nuestro siguiente método. Entonces, este método, otro método que lleva static, bueno, este modificador, dijimos que también va a devolver una matriz nueva. ¿Sí? Entonces, igualito que el anterior. Y se va a llamar
pues también escala, ¿no? Porque estamos haciendo sobrecarga. Es decir, tenemos más de un método con el mismo nombre. Entonces, ahora, pues casi se le pasa lo mismo, ¿verdad? Decíamos, primeramente una matriz, después hay un operador y en vez de ser otro escalar, pues es otra matriz, ¿no? Esa matriz, bueno, ese parámetro matriz lo voy a identificar con n. Y entonces dentro del cuerpo, ¿qué voy a poner? Bueno, pues puedo proceder más o menos con la misma idea, revisar primeramente si se puede llevar a cabo la operación y si no, pues para regresar lo que se deba de regresar, que en este caso es nulo, y ya después, bueno, pues hago las operaciones, ¿no? Si se puede, creo la nueva matriz, hago las operaciones y la devuelvo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar entonces con la parte de la prueba. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, dice que tengo que revisar, será la operación siempre y cuando las dos matrices tengan el mismo tamaño. Bueno, ¿cómo valido que tengan el mismo tamaño? Pues básicamente que la cantidad de renglones en M sea igual a la cantidad de renglones en N, que la cantidad de columnas en una pues sea igual a la cantidad de columnas en la otra, ¿no? Entonces, pues es una prueba más o menos rapidita, fácil. Entonces, pongo ahí mi estructura. Puedo utilizar aquí el if en este caso, si gustas. Y entonces podría preguntar que si la cantidad de renglones de la matriz M es diferente de la cantidad de renglones en la matriz N, o, entonces aquí utilizo la barra, o la cantidad de columnas, digamos, en el primer renglón es diferente, length es diferente de la cantidad de columnas en el primer renglón de la matriz N. Si cualquiera de esas dos condiciones es verdadera, es decir, que sean diferentes, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, simplemente vámonos. Entonces aquí pongo una llave para el cuerpo de esta primera condición y regreso un nulo, ¿de acuerdo? Punto y coma. Bueno, si no se cumple esta condición, ¿qué quiero hacer? Bueno, la otra prueba era revisar que efectivamente el operador sea uno de los esperados, suma, resta, multiplicación. Entonces, podemos hacer algo parecido a otra condición. Entonces, podría ser aquí. Si no, sí. Recuerda que este else if es un if anidado dentro del else del if que tenemos, del primer if que puse, ¿verdad? Entonces, paréntesis. Tengo que revisar si el operador es diferente del de la suma. Este es de la suma, ¿verdad? Y el operador es diferente de lo que es la resta. Y no sé si vaya a caber todo en este renglón, pero si no, mejor voy a empezarle acá abajo. Y si operador es diferente de la multiplicación y operador es diferente de división. Entonces, bueno, si el operador no fue ninguno de estos, o sea, si fue diferente para todos ellos, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo mismo que en el punto anterior, ¿no? Regresas null. ¿Sí? Pude haber juntado en un solo if, ¿no? Pero bueno, lo escribí así para que quedara un poquito más claro. Me faltó aquí poner, bueno, las llaves para el cuerpo de este if. Ahí está. Sí. Creo que, bueno, aquí no me ayuda mucho el editor. Se supone que esta llave debería de cerrar acá, ¿no? Bueno, ok. Si no regresé null, entonces quiere decir que sí puedo que sí puedo llevar a cabo la operación. Entonces, pues igual que en el caso anterior, digo, este ciclo, esto que había puesto acá, puede ser de utilidad. Y bueno, no quiero estar trabajando, bueno, codificando tanto. Entonces, voy a copiar y lo voy a pegar aquí, ¿sí? Entonces, bueno,
La parte de la creación la parte de la creación del arreglo que se va a devolver, pues es igual que en el caso anterior, y necesito otra vez un par de ciclos anidados y exactamente va a pasar lo mismo, nada más que ahora en vez de aplicar aquí el escalar, pues ¿qué es lo que qué es lo que tengo que utilizar? Pues tengo que utilizar un elemento de la otra matriz, de la matriz n, en la misma posición, ¿verdad? Entonces, eso que hice ahí, tendría que replicarlo aquí, tendría que replicarlo aquí y tendría que replicarlo aquí, ¿sí? Y pues no me dice nada, no me dice nada en particular de que deba de hacer una copia. De todos modos, no se puede llegar hasta esta parte porque si, si no es el operador que se está esperando, no hay que olvidar que aquí ya se salió. Entonces, este default que tengo aquí pues ya no tiene sentido. O sea, sería código que nunca se estaría ejecutando. Lo voy a quitar. ¿Sí? Y pues yo creo que ya, con esto debería de funcionar. Bueno, voy a compilar nada más para asegurarme que no la voy regando mucho. Ajá. Bueno, ¿qué me falló aquí? Un error de dedo. Debí de haber puesto TH y puse HT. Entonces, bueno, corrigiendo eso, lo demás puede seguir, ¿no? Entonces, en algún lado puse HT. Aquí está. Ahí está. Así debe de quedar, ¿sí? Bueno, pues ese es el ejercicio 3. Y en el punto 4 se pide que codifiquen cómo se crearían las matrices, cómo se llaman a los métodos de los puntos 2 y 3 y cómo se recibe lo devuelto por los métodos, ¿no? Para realizar pues, estos ejemplos que están aquí. Digamos que esa era la parte la más complicada de todas. No se crean, esa era la parte más sencilla, ¿no? Vamos a ver. Ok. Bueno, para esto, pues entonces a lo mejor aquí sí ya me convendría poner el método main. Digo, no decía ahí que tenías que ponerlo dentro de un método, simplemente que pusieras la manera de cómo hacer la creación de la declaración, creación de las matrices, las llamadas, cómo reciben los resultados, etcétera. Pero bueno, no está, no está en este caso. Lo voy a hacer más completo para ver si podemos ejecutar esto cuando termine de escribir el código. Entonces, en esta parte tengo el método main y bueno, a ver, necesito primeramente la matriz, la m, ¿verdad? Bueno, la matriz con la que voy a trabajar. Y entonces, recordarás tú que habíamos comentado, bueno, la declaración de la matriz sigue siendo igual, voy a llamar ahora matriz, que se puede crear implícitamente un arreglo utilizando llaves, ¿no? Entonces, cuando creas una de 2D, entonces ponemos una llave de apertura para contener a lo que son los renglones y ya cada renglón pues, iría con sus valores, ¿no? Entonces, en el caso de la primera, pues es un 1, 2 y luego el otro renglón sería 3 y 4. Entonces, en el primer renglón pones 1, 2 y luego una coma y enseguida pongo el otro renglón, 3, 4, ¿sí? Entonces, ahí está la declaración y la creación de la primera matriz. Luego necesito declarar una matriz donde voy a poner el resultado del escalamiento que se va a hacer de lo que es matriz. Entonces aquí esta le voy a llamar resultado y el método que quiero llamar, que sería el que está por acá arriba, que es escala. Entonces hay que pasarle la matriz, hay que pasarle el operador y el escalar, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, el método se llama escala, le pasas matriz, le pasas el operador, queremos hacer en este caso una suma, y le decimos cuál es el escalar que queremos usar, ¿no? Recuerdo que era 1, aquí está el ejemplo, ¿no? Suma, no, con 4, perdón. Entonces, estaba pensando en el 1. Ok, ahí está, con un 4. Bueno, entonces ahí está la primera llamada y luego para hacer el punto 3 o el ejemplo del punto 3, ahí necesito crear otra matriz, ¿no?
Acuérdate que esta iba a ser se va a aplicar la operación entre dos matrices del mismo tamaño. Entonces, a esta otra matriz le voy a llamar otra, un nombre muy original. Y en el ejemplo que estaba por acá, tiene un 1, 1 y un 2, 2. ¿Sí? Entonces, bueno, igual que en el caso anterior, 1, 1,1, cierro la llave, luego pongo otro renglón y 2,2. ¿Sí? Cierro ahí, punto y coma, ¿vale? Y después, pues ya, hago la llamada. Bueno, aquí ya no necesito declarar otra vez a la matriz resultado porque ya fue declarada 3 líneas arriba. Entonces, pues ya nada más le digo que el resultado va a recibir lo que el llamado ahora de escala, pero utilizando matriz, utilizando el operador de suma y utilizando la otra matriz, ¿verdad? La otra. Y listo. Y pues bueno, pues no sé si pedía también que se codificar cómo se crean las matrices, cómo se llaman los métodos puntos 2 y 3 y cómo se recibe lo devuelto. Sí, nada más. Bueno, quizás aquí nada más como para ver que efectivamente esto termina de funcionar. Sería pertinente que pudiéramos tener un método que nos muestre los valores de las matrices, ¿no? Porque, bueno, esto lo ejecutas y no va a aparecer nada. Entonces, esto no es parte del examen, pero para poner un método que reciba la matriz y la muestre, voy a llamar a esta cosa mostrar. Y entonces va a recibir una matriz, voy a llamar M, y en el cuerpo de esta matriz, pues igual, para procesar una matriz necesitas un par de ciclos anidados, ¿no? Entonces, igual que hace rato, el primer ciclo controlado por la variable i, y mientras i sea menor que la cantidad de renglones, ¿verdad? Luego incrementas, entonces abrimos el cuerpo para el ciclo for. Luego aquí va el otro ciclo, este es con j, y j tiene que ser menor que la cantidad de columnas que estén en algún renglón, digamos en el renglón i, length, y vamos a ir incrementando j cada vez que se haga una iteración. Y abrimos el cuerpo para este ciclo. Dentro de bueno, lo que quiero es poner una sentencia de salida para que muestre el elemento que está en el renglón i, columna j, y le voy a concatenar un espacio para que se separen los valores, ¿no? Cuando se termine de poner el renglón, le voy a agregar, después del ciclo interno, voy a poner un salto de línea. Así. Y de esa manera pues, se me aparecería en cada renglón de la pantalla, pues cada renglón de la matriz. Entonces voy a utilizar este método mostrar acá en el método main. Ya estoy pasando. Entonces me gustaría utilizar el método mostrar aquí, mostrar, y le paso la matriz que es resultado. Y esto que hice aquí lo quiero también hacer acá. ¿Sí? Bueno, entonces voy a guardar, voy a salir, y entonces ahora voy a compilar el primer parcial. Entonces compilo y a continuación ejecuto, ¿no? Primer parcial. Y bueno, parece ser que me equivoqué en alguna parte. Dejé un println, ¿no? Y por eso me lo saco de esta manera. Vamos a corregir. Entonces, aquí no tiene que ser println, debe ser print solo, ¿verdad? Así. Y vuelvo a compilar y ejecuto. Y ya está, ¿no? Entonces, para el primer caso, pues debí haber obtenido 5, 6, 7 y 8. Eso es lo que se está aquí mostrando. Y para el otro debería de ser 2, 3, 5, 6, ¿no? Y aquí está entonces 2, 3, 5, 6.
Pues bueno, pues ya está ahí. Ok. Mm, algo más que les quiero comentar, aprovechando que tenemos este código de Java, es lo siguiente. Vamos a pensar que por alguna razón ustedes escribieron el código de esta manera. O sea, yo aquí lo tengo sangrado muy bonito, si lo pueden ver. Pero no sé, estaban ya así como en modo somnoliento, ya se estaban durmiendo. Y pues se les olvidó hacer el sangrado, ¿no? El código. No sé, lo fueron dejando tal vez así de feo. No sé si aquí borré algo de más. Déjame fijo. No, está bien. Entonces, decíamos aquí, te fuiste haciendo el código así medio feo. Y obviamente cuando tú me mandas un código así de feo, sin sangrar, como es este caso, pues ¿qué crees que pasa cuando yo estoy calificando? Pues que voy a tener que hacer un descuento por haber hecho esta cosa tan fea, ¿no? Bueno, a lo mejor tú cuando empiezas a ver este código, porque a lo mejor te pusiste a borrar los espacios por error y no por gusto. Entonces, quisiéramos una herramienta que nos ayudara a arreglar este relajo que tenemos. Bueno, lo voy a guardar. Y esa herramienta o ese comando se llama astyle. Se escribe así: A-S-T-Y-L. ¿Sí? Astyle. Lo voy a poner acá arriba. Y enseguida le vas a poner el nombre del archivo que quieres arreglar. Entonces, este se llama. ¿Qué nombre le puse? Algo así como primer parcial. Primer parcial.java. Le doy así, ¿no? Y enter. ¡Tam! Caray. No me esperaba esto. Parece que tiene un error hasta ahí. Dejen ver si le hizo el cambio. No. Bueno, Invalid option. Se me hace que hay un style muy viejo aquí en esta máquina. Voy a tener que pedir que lo actualicen. Bueno, la situación está que, bueno, en este caso, ya estoy viendo cuál es el problema. Esto que está aquí. Hay un problema en la instalación de este servidor, en lo que él no está funcionando. Bueno, voy a tomar nota de esto para pedirle a Jesús que nos ayude. Bueno, entonces por el momento pues no se va a poder utilizar, pero bueno, cuando ya se pueda utilizar, pues esta sería la manera, ¿no? Le escribes a style y enseguida esta parte de acá. Te puedes imaginar que también hay un archivo de configuración para astyle. Este archivo creo que se llama astyle rc. Entonces, bueno, el archivo que yo tengo aquí, bueno, pues es nada más, le dice cuál es el estilo que quiere aplicar. Por ejemplo, Java, y luego dice que en el caso del sangrado maneje 3 espacios y que haga un rompimiento de línea cuando tenga llaves de cierre, porque si no, de otra manera, por ejemplo, cuando pones un else, pone la llave de cierre y el else en la misma línea. Entonces, con esto haces que vaya la llave de cierre en una línea y el else en otro, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ya funcione esto, podrías crear este archivo de configuración junto a style erc y con estos datos, ¿no? Para que te lo arregle. Digo, desafortunadamente yo aquí no pude. Entonces aquí es en donde voy a tener que utilizar mi copia de respaldo. Bueno, ok. Suponte que quiero entonces utilizar mi copia de respaldo. Bueno, hay un comando que me permite reemplazar un archivo o reemplazar un archivo con otro. Entonces, este comando se llama mb. Entonces, primeramente vas a escribir el nombre del archivo que quieres
que quieres el archivo que va a reemplazar. Entonces aquí en este caso el que tiene mi copia de respaldo, ese es el que tiene el tilde, y quiero cambiar y quiero sobreescribir o reemplazar al que dice primer parcial.java. Si quieren, antes de que lo vea, voy a mostrar lo que tiene este archivo. Para mostrarlo está el comando cat. Por ahí, bueno, por aquí lo utilicé hace un momento. ¿Sí? Tú le pones cat y el nombre del archivo y, bueno, lo que hace es te pone en la salida el contenido de ese archivo, ¿no? Entonces aquí le estoy dando cat, primer parcial.java. Entonces, bueno, esta es mi copia de respaldo. Esta es la que quiero utilizar en vez de cuál, en vez de esta que no lleva ¿qué símbolo es ese? El sombrerito de la N, de la I, el tilde creo que le llaman. Bueno, entonces si veo este archivo, este es el que destruí, ¿verdad? Que no lo pudo arreglar el Astyle porque tiene un error en la configuración. Bueno, entonces les decía que el comando que hay que utilizar se llama mb. Entonces quiero utilizar mb con primer parcial, bueno, Java, así. Y ese es el archivo que va a reemplazar o voy a ponerlo, bueno, lo voy a mover a primer parcial.java, ¿sí? Es decir, primer parcial.java tilde ahora va a ser primer parcial.java, ¿sí? Entonces ahí le doy enter y parece que ya quedó. Bueno, para revisar, bueno, le puedo dar otra vez un cat a primer parcial.java y ver si efectivamente, aquí lo estoy subiendo, si efectivamente ya está la versión anterior, o bueno, el que me interesa. Y el otro, pues ya no va a estar. ¿Por qué ya no va a estar? Porque se utilizó para reemplazar, ¿no? Entonces, si le doy a aquí me manda este mensaje, ¿no? Cat primer parcial.java tilde, no hay tal archivo o directorio, ¿sí? Recuerda que para ver los archivos que tienes en tu directorio, el comando que tienes que utilizar se llama ls. Entonces aquí le doy ls y aparecen ahí esos archivos. Me vas a preguntar, ¿y los archivos de descarga dónde están? Perdón, los de configuración, los que empiezan con punto. Bueno, esos no se muestran cuando utilizas el ls, a menos que le pongas la opción "-a". Aquí le pongo la opción "-a" y ya aquí podemos ver, ¿no? Entonces, recuerda que hablamos de un archivo .nanorg, ¿sí? Hablamos también del archivo, bueno, el nanorg era para configurar el nano, que me quedó muy mal. El .forward para hacer el reenvío del correo. Y también comentamos ahorita, hace un momento, del otro archivo para configurar el iStyle, que es este otro de aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí están. Y por supuesto, bueno, pues también me salen los archivos que no están ocultos. Los ocultos y los no ocultos, ¿verdad? Con la opción "-a". ¿De acuerdo? Pues bueno, pues eso sería entonces todo por el momento. El día de bueno, el viernes, pues estarían ya, yo espero que ya estén ya publicados sus resultados. Cualquier comentario de la recalificación, pues me lo dicen, ¿no? Finalmente, pues ustedes ya pudieron ver la solución para esta evaluación, y en caso de que consideren que hay algo que no haya considerado, pues les pido que me avisen. Bueno, tengan un buen fin de semana, jóvenes. Hasta pronto.